A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si aprender no fuera algo que sucede solo, ya sabes, dentro de la cabeza? Uf, es una idea potente. Hoy vamos a meternos a fondo en una idea que según todas las fuentes que revisamos está, pues, sacudiendo los cimientos de cómo entendemos la educación. Que es la idea de que las emociones y el cuerpo no son simples actores de reparto. No, para nada. Son los verdaderos protagonistas del aprendizaje. Y es que, bueno, esto choca de frente con una tradición de siglos, ¿no? Una que separó por completo la mente del cuerpo. Totalmente. La razón allá arriba en un pedestal y las emociones y lo físico, pues, casi vistos como distracciones. O como algo secundario, en el mejor de los casos. Exacto. Y para explorar esta ruptura, la verdad es que tenemos una colección de fuentes muy interesante. Hay artículos de neurociencia, estudios sobre esto que llaman cognición corporizada. Investigaciones sobre el impacto del ejercicio físico, textos de pedagogía. De todo un poco. Y nuestra misión hoy es, digamos, conectar los puntos entre todos estos campos. Para entender cómo podríamos diseñar un aprendizaje que sea más humano, más resonante. Y honestamente mucho más efectivo. Y para eso nos vamos a apoyar como en dos grandes pilares. A ver. Por un lado, la neuroeducación, que es la que nos permite asomarnos a cómo funciona el cerebro, la memoria, la atención. Los mecanismos. Los mecanismos, exacto. Y por otro, esto de la cognición corporizada. Esta idea de que, bueno, pensamos y aprendemos con todo nuestro ser. Me gusta. La meta entonces es sintetizar estos hallazgos para tener una visión más integral y, sobre todo, más práctica. Esa es la idea. De acuerdo. Pues empecemos a desempacar esto. El primer gran tema que salta de todas las fuentes es la emoción. Parece ser el interruptor maestro de todo el sistema. Sí, es fundamental. Hay una frase de un neurocientífico, Francisco Mora, que se repite casi como un mantra. Sin emoción no hay aprendizaje. Esa misma. Y ojo, que no es solo una frase bonita. La revista Saga da un dato que es brutal. Los ambientes emocionalmente positivos pueden aumentar el rendimiento académico hasta en un 30%. Es muchísimo. Es que es muchísimo. Y esto, a ver, me hace pensar, si esto es así, significa que el cerebro es incapaz de guardar información que le parece, no sé, aburrida. Es una pregunta excelente. O sea, estamos programados biológicamente para olvidar las leyes fiscales, pero para recordar cada detalle de una película que nos voló a la cabeza. Me encanta la pregunta porque va justo al corazón del mecanismo. Y la respuesta corta es que no. No es que sea incapaz, pero definitivamente está predispuesto a priorizar. Ok. Y la ciencia detrás es fascinante. Todo gira en torno a un diálogo constante entre dos áreas clave del cerebro, la amígdala y el hipocampo. Vale. La amígdala, que es nuestro centro de procesamiento emocional, funciona, digamos, como el curador de un museo. No guarda los recuerdos, pero les pone una etiqueta. Ah, ok. Cuando algo tiene una carga emocional, sorpresa, alegría, curiosidad, incluso miedo, la amígdala lo etiqueta como, ojo, esto es importante. Es como si le pusiera una de esas banderitas rojas o un marcador fluorescente. Atención con esto. Justo así, tal cual. Y esa banderita es en realidad una señal química que le llega directo al hipocampo. Que es nuestro gran archivador de la memoria. El gran archivador, exacto. La señal de la amígdala le dice al hipocampo, a ver, de todo lo que pasó hoy, esto es prioritario. Grábalo bien, con detalle, y ponlo en la sección de acceso rápido. Claro, por eso recordamos perfectamente dónde estábamos en un momento impactante, pero ni idea de qué desayunamos el martes pasado. Exacto. Lo que nos emociona se graba con una tinta, digamos, una tinta química mucho más fuerte. Y duradera. Claro. Y supongo que por eso las fuentes insisten tanto en que emociones como la curiosidad, el asombro, son herramientas pedagógicas potentísimas. Absolutamente. Porque activan este mecanismo de forma natural. Pero no es cualquier emoción, ¿verdad? Ese es un punto clave. Porque no se trata de sentir por sentir. De hecho, un artículo de Ben Salem nos muestra la otra cara de la moneda. ¿Qué dice? Que el estrés académico crónico, una emoción que, bueno, es omnipresente en muchos sistemas educativos. Uf, sí. De hecho, sabotea este mismo proceso. El estrés prolongado inunda el cerebro de cortisol. Y el cortisol en altas dosis. Puede ser tóxico para las neuronas del hipocampo. O sea, dificulta precisamente la formación de nuevos recuerdos. Wow, entonces no se trata de cualquier emoción, sino de cultivar un clima emocional
muy específico. Justo, un clima adecuado. Y esa sensación de estrés no es solo mental, ¿cierto? Una la siente en el cuerpo. Los hombros tensos, el estómago Totalmente. apretado. Lo que me lleva directo al segundo gran pilar que mencionan estas fuentes, el cuerpo. Una transición perfecta, porque es exactamente hacia ahí a donde se está moviendo la conversación. Durante años pensamos en el cuerpo como el taxi que lleva al cerebro a la escuela. Sí, sí, el transportador. Pero las fuentes proponen algo radicalmente distinto. Este concepto que se repite de cognición corporeizada. O aprendizaje encarnado, también le dicen. Eso. Y hay una cita de Foglia y Wilson que dice que el cuerpo intrínsecamente restringe, regula y configura la naturaleza de la actividad mental. A ver, tengo que admitir que esto de entrada Suena un poco abstracto. suena un poco abstracto, casi esotérico, ¿no? De verdad, el simple hecho de moverme de cierta forma me ayuda a entender mejor la física. Mi profesor de secundaria me hubiera dicho que eso es una distracción. Entiendo perfecto el escepticismo porque va en contra de todo lo que nos han enseñado, pero la idea central es muy, muy concreta. A ver. El cerebro no piensa en el vacío. Está en un bucle de retroalimentación constante con el cuerpo y con el entorno. La mente desde esta perspectiva emerge de esa interacción. O sea, no es algo separado. Para nada. Lo que tocamos, cómo nos movemos, las sensaciones que tenemos, todo eso no es solo información de entrada para un procesador central. Ajá. Es parte del proceso de pensamiento mismo. La percepción no es algo que recibimos pasivamente, sino algo que hacemos activamente con el cuerpo para darle sentido al mundo. Ok, lo voy entendiendo. Pero creo que hay un ejemplo en las fuentes que lo aterriza de una forma brillante. ¿Cuál? Un taller llamado El cuerpo como laboratorio de física. En lugar de tener a los estudiantes sentados mirando fórmulas en una pizarra, Es lo clásico. claro, los ponen a usar sus propios cuerpos para encarnar conceptos de la física clásica. Suena fascinante. ¿Pero qué tipo de cosas hacen, por ejemplo? Es increíble. Para entender las leyes de Newton, en lugar de solo leerlas, un grupo de estudiantes simula con movimientos de impulso y contraimpulso los conceptos de inercia, de fuerza, de aceleración. Lo actúan. Lo actúan, lo sienten. O para hablar de la gravedad, varios estudiantes se juntan y personifican el árbol bajo el que supuestamente Newton tuvo su revelación. Qué bueno. Dejan de ser espectadores de la física para convertirse en el fenómeno físico. Y es ahí donde mi escepticismo, pues empieza a flaquear. Es que claro. Porque lo que ese taller demuestra no es solo que es una actividad divertida, que lo es. Sí, Es la cognición corporeizada en su máxima expresión. El cuerpo se convierte en la primera herramienta para construir un modelo mental del concepto. un anclaje. Exacto. Cuando un estudiante siente en sus músculos la resistencia de la inercia o el equilibrio de fuerzas, no está memorizando una definición. Está creando un anclaje profundo, multisensorial, para una idea abstracta. Ya no se le olvida. Difícilmente. El movimiento no es un accesorio del aprendizaje en este caso. El movimiento es el mecanismo de aprendizaje. Se está construyendo el conocimiento desde la experiencia. Entonces, a ver, si ya establecimos que la emoción es el interruptor y que el cuerpo es una herramienta cognitiva, la gran pregunta es, ¿cómo se ve esto en la práctica? En el día a día. Claro, más allá de un taller de física. Porque llevar esto a un aula tradicional, con 30 estudiantes, pues suena a caos. Ponerlos a todos a moverse y poner música, uno pensaría que es la receta para la distracción total. Es una objeción muy realista. Y las fuentes no proponen un caos, para nada. Proponen estrategias muy intencionadas. Ok. Hablemos de los datos que mencionabas. Se cita que la actividad física regular puede potenciar las funciones ejecutivas, planificación, atención, entre un 20 y un 30%. Que es un montón. Y que melodías a 60 pulsos por minuto pueden aumentar la concentración entre un 15 y un 20%. La clave no es el qué, sino el cómo y el cuándo. De acuerdo. Vamos por partes. Empecemos por el movimiento. Hablamos de tener más clases de educación física. Eso ayuda, claro. Pero no es solo eso. La neurobiología nos dice que incluso periodos cortos de movimiento, esto que llaman descansos cerebrales o brain breaks, Pausas activas. esas mismas, aumentan drásticamente el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Y esto estimula la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, y libera un cóctel de neurotransmisores clave.
¿Cómo cuáles? Pues dopamina, que es clave para la motivación, serotonina para el estado de ánimo, endorfinas para reducir el estrés. No se trata de correr una maratón antes de un examen, Claro. sino de integrar pausas de 2 o 3 minutos cada media hora, o usar métodos donde los estudiantes se mueven por estaciones de trabajo en lugar de estar sentados 6 horas seguidas. Entiendo. ¿Y con la música? ¿Cuál sería la aplicación correcta? Porque, a ver, debería haber música barroca sonando todo el día en las aulas. A mí personalmente, a veces la música me desconcentra. Es que el contexto lo es todo. La investigación sugiere que la música instrumental a un tempo lento, como esos 60 pulsos por minuto, Ajá. es ideal para tareas individuales que requieren concentración sostenida, escribir, resolver problemas. Vale. Lo que hace es ayudar a sincronizar las ondas cerebrales en un estado de alfa, que es un estado de calma focalizada, como que ahoga las distracciones internas y externas. Pero no mientras el profesor está explicando. Sería totalmente contraproducente, claro. El cerebro necesita procesar el lenguaje. La música no es un interruptor mágico, es una herramienta para modular el estado del ambiente y se debe usar con un propósito pedagógico muy claro. Oye, y esto nos lleva a una dimensión más sutil del cuerpo que me pareció alucinante. A ver, No se trata solo de moverlo, sino de ser consciente de él. Un artículo, Cuerpos conscientes y afectos regulados, introduce el concepto de interocepción. sí, y este es quizás el puente que une de forma más explícita el cuerpo con la emoción. La interocepción es, en palabras sencillas, la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. ¿Como qué, por ejemplo? Es notar el latido de tu corazón, el ritmo de tu respiración, la tensión en el cuello, ese nudo en el estómago antes de hablar en público. El paisaje sensorial de nuestra vida interior. Me gusta esa descripción. Es exactamente eso. Y aquí es donde todo vuelve a conectarse, ¿no? Para poder gestionar una emoción, como la ansiedad antes de un examen, pues primero tienes que ser consciente de que la estás sintiendo. Claro. Y la sientes primero que nada en el cuerpo. Ese es el punto crucial. La experiencia emocional no es algo etéreo. Tiene un componente físico ineludible. La interocepción es la habilidad que nos permite leer nuestro propio mapa corporal de las emociones. Y eso es la base del aprendizaje socioemocional, el ACE. Es la base absoluta. No puedes autorregular algo que no percibes. Si le enseñamos a una persona a identificar esas señales internas, noto que mi respiración se acelera y mis manos sudan. Debo estar sintiendo ansiedad. Le estás dando el primer paso. Y el más importante, para poder gestionarla activamente. Y es una habilidad que se puede entrenar. O hay gente que simplemente es mejor escuchando a su cuerpo. Es totalmente entrenable. Las fuentes mencionan prácticas como la atención plena o mindfulness, que en esencia es eso, un entrenamiento sistemático de la atención hacia las sensaciones del momento presente. Incluyendo las corporales. Incluyendo las corporales, sí. O terapias más específicas como la MBT, la terapia orientada al cuerpo, que está diseñada justo para reconectar a las personas con estas señales. Entonces, al final, al fortalecer la interocepción, fortaleces la resiliencia académica. Exacto, porque la persona adquiere una mayor capacidad para navegar el estrés, la frustración, la ansiedad, que son parte inevitable del desafío de aprender algo nuevo. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran revelación de todas estas fuentes, parece que no es simplemente que la emoción y el cuerpo ayudan a aprender. Es más profundo que eso. Es que la idea es mucho más radical. Es que la educación que los ignora no está siendo tradicional o rigurosa, está siendo activamente ineficiente. Va en contra de nuestra propia biología. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma total. No se trata de añadir actividades divertidas al final de la clase para relajar. No, no es un extra. Se trata de entender que el aprendizaje es un sistema integrado. Donde la emoción es el catalizador, que enciende el interés y la memoria. El cuerpo es el instrumento primordial de comprensión. Y el cerebro es el gran procesador que integra toda esa experiencia. Es romper la vieja dicotomía de una vez por todas. Una visión mucho más completa, sin duda. Sí, pero nos deja con una reflexión final. Una pregunta, creo, para que quienes nos escuchan se queden pensando. A ver, me interesa. Casi todas estas estrategias se enfocan, y con toda la razón del mundo, en la experiencia de la persona que aprende. Sí, claro. Pero si la enseñanza es la otra cara de la moneda, ¿qué implican todos estos hallazgos para la persona que enseña? Es una pregunta muy pertinente. Pensemos en esto un momento.
cómo se transforma el rol de quien enseña al entender que su propio estado emocional, su lenguaje corporal, su nivel de estrés, su capacidad de autorregulación. No son solo asuntos personales. Exacto. Son herramientas pedagógicas increíblemente poderosas. Herramientas que modelan activamente el clima emocional del aula. A través de mecanismos como las neuronas espejo, el contagio afectivo. Justo. Entonces, la pregunta final es esta. Si hemos concluido que aprender es un acto encarnado, un acto que involucra a todo nuestro ser, ¿no debería serlo también la enseñanza?